Mila esker, presidente Jauna. Arratsaldeon, buenas tardes a todas. Quisiera comenzar con el recuerdo a los 5 trabajadores que mataron en los sucesos del 3 de marzo de 1976. Sucesos que 40 años después siguen siendo ejemplo claro de la impunidad con la que actuaba el Estado, a la par que muestra de la solidaridad, la resistencia y la lucha obrera imprescindibles para ir consiguiendo muchos de los derechos sociales y laborales conquistados en las últimas décadas y que gobiernos anteriores y propuestas futuras nos siguen o se empeñan en continuar arrebatándonos. Y nos alegra que haya otros grupos que lo mencionen y que superemos tiempos pasados en los que se reprimían los actos que recordaban precisamente estos sucesos. Para Euskal Herria Bildu, esta legislatura que no termina de arrancar es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar para, escuchadas e interpretadas correctamente las urnas, trabajar sin descanso por el cambio, por un tiempo nuevo que deje atrás la negación, la imposición, la precariedad, la desigualdad, los recortes, la austeridad y el pago de la deuda como objetivo principal y abra una ventana a la justicia social, a los derechos, a la capacidad de decisión de la ciudadanía. Aunque a lo largo de este debate escuchemos de boca de los portavoces de los diferentes grupos que la ciudadanía pide cambios, los planteamientos que acompañan estas palabras nos alejan de un cambio real por parte del candidato. Nos ofrecen una mera limpieza de cara que en el fondo y a la postre no supone más que más de lo mismo. Desde Euskal Herria Bildu queremos decirlo alto y claro. Para que cualquier cambio que se dé en el Estado español sea real, es imprescindible, 1, el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco, así como del resto de los pueblos del Estado, y el consiguiente respeto a lo que decidan. 2, en materia de paz y normalización, es necesario acabar con las medidas de excepción, cambiar la política penitenciaria, dar pasos decididos en favor de los derechos más elementales para todas las personas. Y 3, la restitución inmediata de los derechos sociales y laborales básicos que le han sido arrebatados al conjunto de la ciudadanía en los últimos años. Esas son las 3 grandes cuestiones en las que Euskal Herria Bildu basará su labor política y lo hará desde el firme compromiso en la defensa de lo que la mayoría de la ciudadanía vasca ha manifestado con su voto, y lo hará con visión de país, más allá de sus propios intereses, configurando una agenda común con otras formaciones que apuesten por ello, una agenda que responda a las necesidades y demandas de la ciudadanía a la que representamos. Ello pasa por hacer respetar las decisiones que las mayorías sociales y políticas vienen adoptando tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Nafarroa, para lo cual, como hemos hecho con la iniciativa conjunta presentada recientemente en esta Cámara, pedimos la retirada de los recursos interpuestos contra 17 leyes y normas navarras, así como el respeto de otras decisiones que se puedan ir adoptando en el futuro. La mayoría de la ciudadanía se ha expresado con claridad el 20 de diciembre. Quiere ser sujeto de decisión, protagonista de futuro, quiere tomar sus decisiones, todas. Y para que ello sea posible, necesitamos la transferencia y los instrumentos para poder desarrollar nuestras competencias en materias tan decisivas como la seguridad social, como las políticas de empleo, como la fiscalidad, la educación, la realización de consultas o la política penitenciaria. Pero, paralelamente, es urgente derogación de leyes que atentan contra derechos básicos y que nos alejan de un futuro basado en la justicia social, como son la reforma laboral, la de las pensiones, la del copago farmacéutico o el decreto de autoconsumo, por citar algunos. Al igual que es necesario anular leyes que nos privan de las tan necesarias libertades civiles y políticas, como son la ley Mordaza, la ley del aborto, la prisión permanente revisable o la ley de extranjería. Es de tal magnitud la necesidad de cambio y tan vacío del mismo lo que se nos ofrece que no hay margen para la duda. Lo que nos intentan vender como cambio o incluso como progresista no es más que un nuevo intento de fraude, un nuevo intento por no cambiar nada sustancial. Convencidas de ello, nosotras, se lo vamos a decir claro, no cuenten con nosotras. Lo único que cambia es su discurso, en un intento estéril por vendernos la continuidad como avance, cuando no es más que un agujero negro para los derechos, para la prosperidad, para la necesaria mejora en las condiciones de vida de quienes peor lo están pasando, desde que el pago de la deuda, los objetivos de déficit, se ha convertido en lo más importante, a una costa de dejar en la estacada a miles y miles de personas abocadas a la pobreza. ¿Dónde han quedado los compromisos con la derogación de la reforma laboral? No solo olvida sus propuestas, las promesas que ha hecho en los últimos tiempos, sino que intenta además hacernos creer
que el texto del acuerdo con Ciudadanos recoge aquello que no está escrito, cuando ni los contratos indefinidos van a suponer mayor seguridad para la clase trabajadora, ni otras muchas cuestiones. ¿Qué decir de las personas pensionistas? Me queda poco tiempo. Ustedes se olvidan de ellas. Continuarán percibiendo pensiones indignas. O de los perceptores del salario mínimo, que por mucho que se plantee una subida del 1%, seguirán abocados a la miseria más absoluta. ¿Y qué decir de esto cuando hablamos de las mujeres? Casi necesitaría toda mi intervención para hacer una descripción de la situación que vivimos las mujeres. Porque tengo que reconocerles que cambios se han realizado en el maquillaje para vendernos algo que no tiene un pase. Han cambiado la palabra derogación, hoy lo ha dicho infinidad de veces, por paralización, por estudio. No es lo mismo. No necesitamos paralizar la LOMCE o la ley Mordaza, necesitamos derogarla. Pero, ¿qué vamos a esperar de un partido socialista que con el fracking nos ha defendido, primero, Patxi López con casco y todo, en una foto que pasará a la historia, las excelencias de la fractura hidráulica, para posteriormente votar con nosotros y el Partido Popular en Vitoria por prohibirlo y ahora hablarnos de moratoria? Es que ustedes defienden todas las posturas posibles y todas las posturas posibles pues no defienden lo mismo y, por tanto, no nos pueden pedir que comulguemos con todas ellas. Es un mero ejemplo ilustrativo el del fracking, de mucho más. Ante las demandas de la ciudadanía vasca, en esto es en lo único que hablan claro, tanto de la vasca como la gallega como la catalana, eso sí, nos dicen que no, y ahí son rotundos. La misma respuesta, aun sabiendo que la unidad de España que pretenden defender a costa de negar lo que es la esencia de la democracia, que es el respeto a la decisión de la opinión de la ciudadanía, hace aguas. Una España sumida en una crisis de muchos tipos, con sus bases carcomidas por una corrupción que es parte del sistema y que se va extendiendo sin límite. Y voy acabando. Intentan agarrarse a la tan cacareada soberanía nacional como tabla de salvación ante un más que seguro naufragio, porque la artimaña diseñada con ruido de sables en el 78 ya no se sostiene. Y es hora ya de abrir cauces a un verdadero sistema democrático. Cada vez son más las voces que defienden el derecho a decidir. Esa mayoría debe ir extendiéndose y, mientras eso ocurra, seguiremos trabajando para que las personas a las que representamos puedan ir tomando el rumbo de su presente y su futuro en Euskal Herria y para hacer valer ante el Gobierno que se conforme en Madrid, si llega a hacerse algún día, las decisiones de la ciudadanía vasca. Esa es nuestra meta. Por tanto, no cuenten con nuestro voto para seguir negándonos nuestra condición de pueblo soberano, para condenar a la gente a la pobreza, para defender los intereses de unos pocos privilegiados y poderosos. En definitiva, para seguir como hasta ahora.